Muy bien, en esta noche quiero pedirles por favor que tengan sus Biblias abiertas en el libro de los Jueces. Nuestro tiempo lo vamos a emplear en el libro de los Jueces. Estoy hablando acerca del gobierno de Dios. Vamos a echar un vistazo. Hemos estudiado las leyes de Dios que tuvieron lugar desde la caída del hombre en el huerto del Edén hasta Moisés, el gran legislador, y cuando Dios entregó los 10 mandamientos en el Sinaí. Y luego también la semana pasada, más bien el domingo pasado, hablamos del gobierno de Dios sobre la nación de Israel en el desierto. Un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo ingrato que provocaron más de 10 veces a Jehová Dios. En el capítulo 2 lo acabamos de leer. Del versículo 11 al 23, dice la palabra del Señor así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El versículo 12, mire usted, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Voy a pasarme a otro pasaje de la Escritura porque me gustaría en realidad pues avanzar con todo esto. El enfoque de nuestro estudio es el gobierno de Dios a través del libro de los Jueces. El libro de los Jueces comienza en el capítulo 1, versículo 1, con esta frase: aconteció después de la muerte de Josué. Josué era el hombre de Dios, y esto es bien importante en todas las áreas. Dios es un Dios de autoridad, hermanos, y Dios levanta autoridad en todos lados. Hay autoridades en los gobiernos, hay autoridades en los trabajos, hay autoridades en la casa, hay autoridades en la calle, hay autoridades en la iglesia. Y esto habla muy mal, pero muy mal, de pseudo cristianos, que no están jamás dispuestos a someterse a ningún tipo de autoridad. Hay personas que andan brincando de iglesia en iglesia porque ellos no quieren someterse a ningún tipo de autoridad. Ellos quieren imponer sus ideas por encima de la autoridad que Dios ha puesto en las congregaciones. Y Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de autoridad. Cuando nosotros quitamos la ley de la ecuación, lo que nos queda es la palabra anarquía. Y la palabra anarquía simplemente significa que cada quien hace lo que se le ronca su gana. La gente no respeta las leyes, no hay leyes, la gente no respeta la autoridad, no hay autoridad, la gente no respeta a nadie porque cada quien hace precisamente lo que quiere. Ahora, se muere Josué en este caso y notemos que José entró a esta generación a la tierra prometida. Dios les había entregado naciones, pero todavía había otras naciones que había que conquistar. Y esta generación tiene algo en particular. Recordemos que la primera generación de los israelitas se murieron en el desierto, ¿se acuerda? 40 años, y Dios dijo: no, esta generación de estos viejos que no creen en mí se van a morir aquí en el desierto. Lo que implica que esta generación que entró en el libro de Jueces es una segunda generación, y esta generación prácticamente creció en el desierto. Es interesante, ¿verdad? Cómo la vida y las cosas cambian. Esta generación había crecido en el desierto, habían visto la provisión de Dios cuando Dios les dio agua, cuando Dios les dio maná, habían escuchado la voz a través de su siervo Moisés, entraron a la tierra prometida por medio de Josué, vieron cómo Dios peleó por ellos en contra de sus enemigos, experimentaron las victorias, pero ahora resulta que sucedió algo. Josué se murió. Y cuando Josué ya está a punto de morir, hermano, Josué dice unas palabras en Josué capítulo 23, versículo 16, que son bien importantes, porque esto nos habla de Josué, capítulo 23, versículo 16. Esto es bien importante, hermanos, porque la vida es así. La vida está llena de consejos. La vida está llena de advertencias. Y aquí tenemos a Josué ya en su último
momento, en sus últimos días, reúne al pueblo y les dice estas palabras maravillosas: si traspasaseis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado. Oiga, yendo y honrando a dioses ajenos, dioses que no habían conocido el pueblo de Israel, e inclinándoos a ellos. Mire que les dice: entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y se van a morir prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Esa es la advertencia. Señores, yo me muero. ¿Saben qué? Esto es lo que les va a pasar. Si ustedes no cumplen los mandamientos del Señor, van a tener que pagar consecuencias terribles por su pecado. La ira, dice él, ¿ok? La ira de Jehová se va a encender contra ustedes. Y el pueblo escuchó mientras Josué estaba vivo. La frase del libro de Josué es: cada quien hacía lo que quería. Se cree que fue Samuel quien escribió el libro de los jueces. El libro de los jueces dura aproximadamente unos 400 años. Y en perspectiva podemos decir prácticamente que son los 400 años entre la muerte de Josué y el inicio de la monarquía, en este caso, ¿verdad? Que es el inicio de los reyes. Entonces son 400 años entre que muere Josué y que comienza a reinar Saúl, por decirlo de esa forma. Ahora, Dios levantó jueces, pero el pueblo se desenfrenó, hermanos. Ahora, yo quiero que nosotros veamos una orden estricta, clara, de Dios en el Antiguo Testamento. Quiero que nos vayamos a Deuteronomio capítulo 7, por favor, versículo 1. Esto es importante porque son las cosas que Dios te dice. Mira, quiero que pongas atención a las cosas que te voy a decir. Y recuerde algo, hermano. Siempre hemos dicho en este púlpito, hay cosas en la vida que nosotros no entendemos, pero si vienen de Dios, hágalas. ¿Por qué? Porque no estamos llamados a entenderlas, estamos llamados a obedecer. Y si Dios te pide que hagas algo, hay que hacerlo porque Él es un Dios sabio. Él sabe más que todos nosotros juntos. Entonces diga: mira, a mí no me parece, esto no tiene sentido, pero si Dios te dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. En este pasaje de la Escritura, Dios le habla al pueblo y mire lo que le dice al pueblo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. ¿Cuáles naciones? El Eteo, Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo, el Jebuseo. 7, quiero que ponga atención a esto: naciones mayores y más poderosas que tú. Le está diciendo al pueblo: te vas a encontrar con 7 naciones que son mayores y más poderosas que tú, pero no temas porque yo estoy contigo. Entonces, cuando entres para tomarlas, mira lo que dice el versículo siguiente, versículo 2. Y Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Ponga atención a lo que Dios le dijo al pueblo: las destruirás del todo. Hermano, ¿está claro eso o no está claro? No dice la vas a destruir poquito, no dice la vas a medio destruir, la vas a destruir del todo. Y yo les expliqué la semana pasada por qué. Porque hay mucha gente por ahí, ¿verdad?, que anda diciendo que Dios mata naciones, que Dios mata etnias, que Dios, bueno, tantas cosas que se habla acerca de esto, pero porque no entienden, porque ignoran las costumbres, la cultura de esta gente. Entonces, no harás con ella alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo siguiente. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tampoco a su hija para tu hijo. 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos mas así habéis de hacer con ellos. 2 puntos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, la diosa acera. Vas a quemar sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 8 acciones le pidió Dios al pueblo de Israel. Las vas a destruir del todo. No vas a hacer alianza con ellas.
No te vas a emparentar con esta gente. No vas a dar tu hija a su hijo, ni vas a tomar a su hija para tu hijo. Vas a destruir los altares, vas a quebrar sus estatuas, vas a destruir sus imágenes de la diosa Acera y vas a quebrar las esculturas en el fuego. ¿Está claro? ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Amén, eso vamos a hacer. Bueno, chévere. Ahora resulta que en Jueces capítulo 1 versículo 19, mire usted lo que dice. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Quiero que nos quedemos ahí. Judá fue a pelear con el pueblo que se encontraba en los llanos, en las montañas. Pero dice este versículo que no pudo arrojarlos de la tierra porque tenían carros errados. Ahora que hay una situación, yo quiero que usted me haga el favor de, porque la pregunta sería, bueno, pastor, a lo mejor tienen razón, tenían miedo porque las otras personas tenían carros de hierro. En ese entonces, en esa cultura, habían algunos grupos que habían creado el hierro, hermanos. Se dice que llegó un momento que el hierro era muchísimo más valioso que el oro y que la plata, porque lo utilizaban para hacer sus armas, esta gente. Ahora, usted puede decir, tienen razón, tenían carros cerrados. Un momento, yo quiero llevarle a un versículo allá en el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Vea usted lo que Dios había dicho con relación a eso. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, ¿y qué? Y carros, y un pueblo más grande que tú, ¿qué había dicho Dios? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No me diga. Entonces, ¿qué fue? Falta de fe. Porque Dios les había dicho, esa gente tiene carros con hierro, no tenga miedo, yo estoy contigo. ¿Sabe qué es lo que había que hacer? Ir. Pero hermanos, más si usted sigue leyendo, se da cuenta de una cosa, que el pueblo de Israel prefirió tener de esclavos a estas personas en lugar de cumplir la ley que Dios le había mandado. Que Dios había dicho, mira, a esta gente desháganse de ellos por completo. Entonces tenemos ahí que Judá no los echó de la tierra. En Jueces 1:21, regresamos otra vez, dice, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, mire usted, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén. Y dice, hasta hoy, para que tenga una idea, en el 1:27, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni de los de las aldeas, ni tampoco a Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. ¿Se da cuenta? Lo hizo tributario, lo hizo esclavo para que pagaran tributo a Israel, mas no lo arrojó, cuando Dios había dicho que había que hacerlo. En el versículo 29, otra tribu. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Bueno, en pocas palabras, recuerde, la gente hacía lo que se le roncaba su santa y regaladísima gana. No había ley en ese entonces, cada quien hacía como quería, no había el siervo de Dios, Dios había dado leyes, Dios había dicho que había que tener cuidado y el pueblo dijo, no, nosotros así queremos vivir. Hermanos, usted ha escuchado en los púlpitos evangélicos últimamente que estamos viviendo tiempos difíciles y que la venida de Cristo está muy pronto. De todas las civilizaciones que han existido, de todas las civilizaciones, esta generación es la que más se parece a los días de Noé. De todas. Esta es la que más se parece a los días de Noé. Y es difícil. ¿Por qué? Porque es una civilización global, en este caso, que le dicen a Dios, no nos importan tus leyes. Es más, el cristianismo es una cosa del pasado.
Hay que cambiar el chip de la gente, hay que cambiar la mentalidad. Hay que dejar a la gente que viva como ellos quieran. Hay que sacar a Dios de las escuelas. Hay que sacar a Dios de los hogares. Hace muchísimos años los 10 mandamientos estaban escritos en todas las cortes de los Estados Unidos. No, quitemos eso. Queremos nosotros somos, decían, una nación secular. Sacaron a Dios. Y lo mismo pasó en los tiempos de Noé. Lo mismo sucede cuando no se respeta la ley de Dios y le dicen a Dios, no te queremos. Hay un declive moral en todo sentido. Hay una decadencia moral progresiva en medio de las naciones cuando se aparta, cuando se hace a un lado la ley de Dios. Y yo quiero mostrarles cómo en el libro de los Jueces esa decadencia moral fue tan progresiva que llegó a los límites de la ira de Dios. A hacer cosas, el pueblo de Dios, amados míos, sí, ese pueblo que Dios le dijo, ustedes son un pueblo santo, ustedes son un pueblo escogido, ustedes son mi especial tesoro. Ese pueblo llegaron a hacer cosas terribles, hermano, terribles, difíciles de nombrar. Entre los libros que recuerdo haber leído, hay un libro de ellos que decía, ¿saben ustedes por qué no se hace una película de toda la Biblia? En primer lugar dice, porque no tendría que ser película, tendría que ser una serie para comenzar. Y en segundo lugar tendría que ser para audiencia madura, mature, ¿verdad? Que dicen, por las tantas cosas que suceden. El libro de los jueces, mira, yo he escuchado tanto acerca de esto y hay algunos escritores que lo exaltan. Yo lo leo con tristeza. Yo leo con tristeza el libro de los jueces por tanta decadencia. Leo con tristeza por tanta rebelión, hermanos. Donde llego a pensar y digo, ¿cómo es posible que un pueblo pueda ser pero tan rebelde ante las leyes tan claras de Jehová? Echen a los pueblos, no los echaron, los hicieron tributarios. Ahora, déjame decirte algo. Cuando uno dice que cree en Dios, y esto, escuche, que no te quepa la menor duda, hermano, que Dios no se hace esperar. ¿Quiere vivir como se le ronca la gana? Espérese. ¿Quiere hacer las cosas como usted dice? Espérese. No le importa que esté escrito en la Biblia. Espérese. Porque Él es lento para la ira. Pero el hecho que sea lento no significa que no llegue. Lo que pasa es que Él es paciente. Él es misericordioso. Pero de que llega, llega. En Jueces capítulo 2, me encanta quién aparece en el versículo 1. ¿Qué hemos dicho que es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Una cristofanía. Y aparece el ángel de Jehová que subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y mire la pregunta de Dios para el pueblo, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz. Mire, yo tengo una palabra ahorita en la mente, pero no la voy a decir. Es que el pueblo al final del día eran niñitas, pues. ¿Me entiende? No, que nosotros hacemos. Sí, pero cuando venía la aflicción, alzó su voz y lloró. Como ese niño malcriado de la casa, ¿verdad? Ese niño malcriado que grita, que hace lo que él quiere. A la hora del castigo no le queda otra más que llorar al pobrecito. Y Dios se hizo presente. Y dijo, bueno, señores, es que mire, Dios es tan especial, ¿verdad? Mire, yo cuando estoy solo, estoy leyendo mi Biblia, yo me río, yo lloro y yo doy gracias a Dios y leyendo tantos y tantos pasajes de la Escritura, porque dice Dios, no queréis echar a las otras naciones, ¿verdad?
¿Verdad que no las quieren echar? Está bueno. Fíjese que a partir de ahora, yo tampoco. A partir de ahora yo las voy a dejar ahí. No, hombre, pero no crean ustedes que las voy a dejar ahí para que sean sus esclavos. Voy a dejar a esas 7 naciones que están ahí para que sean un golpe difícil para ustedes, para que los hagan sufrir, para que sean el azote en sus costados. Y el pueblo tuvo miedo y dijo, no, y lloraron, alzaron la voz y lloraron. Bueno, todo lo que Josué les dijo que no hicieran fue lo primero que hicieron. Jueces 3:5 dice la palabra así. Mire que ese es el pasaje que acabamos de ver. Ahí está. Es el 2:4. Ahora, en el 3:5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres. Pero mi hermano, y no les acababa de decir Dios, no lo hagan, hombre. Y no, Josué se los repitió y les dijo, no lo hagan. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué hicieron? Sirvieron también a sus dioses. El libro de los Jueces presenta un ciclo representado en capítulo 3, versículo 7, por ejemplo. Si usted pone atención, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo. Fíjate el ciclo de todo el libro de los Jueces. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Se olvidaron de Dios, dice el versículo. Se olvidaron de Dios, sirvieron a otros dioses. Versículo 8, el ciclo, la ira de Jehová se encendió contra el pueblo. Versículo 9, clamaron los hijos de Israel. Ese es el ciclo de todo el libro. El pueblo de Israel peca, el pueblo de Israel llora, Dios se manifiesta y les pone a uno de los jueces de los que vamos a ver en un instante. Círculo repetitivo, el pecado del pueblo, el sufrimiento del pueblo, el clamor del pueblo, la misericordia de Dios, y Dios levanta a un juez. Ahora, recordemos, hasta este momento habían líderes, como el caso de Moisés, como el caso de Josué. No había rey como tenían las otras naciones, porque para allá vamos, ¿ok? Entonces yo quiero que usted ponga atención, por favor, aquellos que toman nota, a los próximos 3 versículos que le voy a mostrar. Que estos próximos 3 versículos del libro de los Jueces lo estamos utilizando como un fundamento para el resto del estudio. Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Es curioso que hablando de jueces, el profeta Samuel, que se cree que fue el que escribió los Jueces, nos diga en medio de todo esto, en aquellos días no había rey en Israel. Pero aquí está la frase que es característica del libro de los Jueces: cada uno hacía lo que bien le parecía. 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Ok? Y luego 21:25. En estos días no había rey en Israel. Una vez más, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa esto? No hay leyes, hermano. No hay leyes. La gente hace lo que se le ronca su santa y regaladísima gana. Entonces ahora vienen jueces que Dios levantó. El primer juez que Dios levantó se llama Otoniel. Y tan característico, capítulo 3, versículo 7, mire usted. Hicieron pues los hijos de Israel. Hermano, es que te digo, cuando no hay ley de Dios, cuando no se respeta la ley de Dios, la gente vive como quiere, hace como quiere, sin importarle ningún tipo de autoridad. Se olvidaron de Jehová, sirvieron a los Baales. La ira de Jehová se encendió, clamaron los hijos de Jehová. Jehová levanta un libertador. Se muere el juez de Israel y el pueblo vuelve a hacer lo malo otra vez. Fíjate que este juez, Otoniel, este juez Otoniel lo levantó Dios precisamente para librarlo de sus enemigos. Israel hizo lo malo, Dios levantó a Otoniel, libró al pueblo de manos de los enemigos, y el pueblo gozó de 40 años de paz y de tranquilidad, por lo menos.
Pero luego, indiscutiblemente, se muere el juez y usted se va a la siguiente porción de la escritura y sabe que encuentra. Y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, levantaban un juez para librarlos de los opresores. El juez los libraba de los opresores, pero cuando se moría el juez, el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. El segundo juez fue Ahod. Y bueno, a partir de ese momento comenzamos a ver una serie de situaciones que el pueblo de Israel hizo, que en realidad son complicadas. Por ejemplo, con este segundo juez, en Jueces 3:21, se nos habla de que este hombre entró ante el rey de los enemigos, y este hombre era zurdo, tomó el puñal de su lado derecho, se lo metió en el vientre de tal manera, dice el versículo siguiente, que la empuñadura entró también tras la hoja del cuchillo, y la gordura de este señor rey enemigo cubrió la hoja del cuchillo, porque no sacó el puñal de su vientre. Y mire usted lo que le salió al hombre. En esa situación murieron 10,000 personas, hermano. Y esta es una de las cosas pues que mucha gente se pregunta, porque el libro de los jueces es un libro sangriento, hermanos. Hay una instancia donde mueren 120,000 personas. Es un libro sangriento. Y sabe, todas estas cosas pasaron porque no había moral, porque no habían leyes, porque la gente hacía como quería, porque se levantaba una tribu contra la otra, se levantaba un pueblo contra el otro. No había ningún tipo de regulación. El tercer juez fue Samgar, que dice la escritura que mató a 700 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Ese es un palo que tiene un hierro en la punta. Con eso mató a 700 personas. La cuarta juez fue Débora, en este caso con Barak, en contra de Sísara. A este Sísara lo mató una mujer llamada Jael, que le metió una estaca en la cabeza a este hombre. El quinto juez fue Gedeón, del cual hemos hablado de él en tantas oportunidades. En esa batalla de Gedeón, hermano, mire, usted se puede imaginar lo que es una multitud de 120,000 personas. Son las que murieron en esa batalla con Gedeón. 120,000 hombres. La tierra reposó por 40 años. Dice la Biblia que Gedeón tuvo muchas mujeres. Tuvo 70 hijos Gedeón. Imagínese usted. Bueno, pero Jueces capítulo 8 versículo 33 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, mire, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Bueno, 34 dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de sus enemigos. 35, me gusta que la Biblia diga eso: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam. Jeroboam era el mismo Gedeón, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. No mostraron gratitud. Y bueno, después de eso se levanta uno de los hijos de Gedeón. Hermano, estamos hablando del pueblo de Israel. Porque muchas veces cuando leemos estas cosas, este tipo de situaciones se esperan de otras naciones, no del pueblo de Israel. Pero se levanta uno de los hijos llamado Abimelec. Y este Abimelec aparece con ínfulas de autoridad y habla con la gente y le dice al pueblo: bueno, dice, ¿y qué quieren ustedes? ¿Que lo gobierne 70 personas o que lo gobierne uno solo? Porque yo estoy dispuesto a gobernarlos. ¿Sabe usted qué hizo Abimelec? Se fue a buscar a sus 70 hermanos. Y dice la Biblia que los mató a los 70 sobre una misma roca. ¿Sabe qué diría la gente? El gran poder de Dios. ¿Cómo es posible que haya gente así? ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron de Dios. Ahora dígame, compárelo con el mundo que vivimos ahora. Compárelo con el mundo, compárelo con la civilización actual. ¿Y por qué escuchamos tantas de estas cosas en muchas partes de este mundo? Precisamente porque se ha sacado a Dios del hogar, se ha sacado a Dios de la sociedad. Mató a mucha gente. Abimelec terminó muriendo con una piedra de molino que le cayó en la cabeza. Luego llegó el sexto juez, Tola, y el séptimo,
Jair, este hombre Jair tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 burros y tenían 30 ciudades. El octavo fue Jefté. Y mire usted, ¿qué dice la escritura con relación a esto en Jueces capítulo 10 versículo 6? Pero los hijos de Israel volvieron a... No, hermano, esto ya es el colmo. Esto sí, ya, la verdad. Vámonos de aquí. Sirvieron a los Baales, sirvieron a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón. Y mire el final del versículo: y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Eso es triste. Ahora, si nosotros tuviéramos que mover este versículo que tenemos enfrente para nuestros días, hermano, usted podría decir: y los hermanos de la iglesia volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y comenzaron a servir al Dios del dinero, comenzaron a servir a sus familiares, comenzaron a servir a su trabajo, comenzaron a servir a sus hobbies, ¿ok? A sus hobbies. Yo no tengo nada con ir al gimnasio, no tengo nada en contra con que la gente vaya al gimnasio, pero con que vaya al gimnasio 5 días a la semana y a Jehová no le quieran dar ni 30 minutos a la semana, eso se me hace que ese es un diosito que usted tiene en su vida, ¿ok? Y luego dice: y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Si tuviéramos que trasladar estos versículos a nuestros días, porque la gente ama más sus posesiones, ama más sus deportes, sus hobbies, ama más su trabajo, ama más su dinero, ama más sus posesiones, sus riquezas, su familia, sus hijos, sus nietos. Los ama más que al mismo Jehová. A ellos están dispuestos a darle toda su vida, pero a Dios lo dejaron y no le sirvieron. Conozco un montón de casos de gente que Dios los prospera y después de verlos prosperados se olvidan de Dios. Le piden a Dios: Señor, ayúdame por favor, yo quiero una casita. Dios te da una casita, te va. Y ahora ¿qué pasa? Es que muy lejos, pastor. ¿Verdad que sí? Tiene razón, muy lejos. Tiene razón, muy lejos. Pidámosle a Dios que regrese entonces a como estaba hace 3 años, porque era más fiel cuando estaba hace 3 años que como está ahora. Si le parece. Pero dice: no, yo quiero prosperar. Claro, porque es su Dios. Cuando las bendiciones de Dios llegan, porque ponemos el reino de Dios primero. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a ser añadidas. Sí, que las pidas, hermano, van a ser añadidas. Pero eso demuestra nuestros valores. Eso demuestra quién es primero para mí, quién es segundo, quién es tercero. Esto lo demuestra todo. El 10º juez fue Elón. El 9 fue Ibzán, que tuvo 30 hijos y 30 hijas y las casó con gente de afuera de su tribu. Dijo: no, yo no quiero que se case nadie con la tribu mía, que se casen por fuera. Abdón tuvo 40 hijos. ¿Usted piensa que con una sola mujer? Decadencia moral en todos los sentidos. El juez número 12 fue Sansón, y la historia de Sansón la conocemos. Jueces capítulo 13 versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a manos de los filisteos. Mire usted, 40 largos años, casi al mismo tiempo que Israel estuvo en el desierto. 40 años. Señor, es que mire, es interesante, ¿verdad? Mire, ¿sabe cómo es eso? Como cuando uno le dice a uno de los hijos: esa muchacha no te conviene, hijo. Te lo digo con el corazón. Es tu vida. Es tu vida, tú puedes hacer como tú quieras, pero yo le he observado, esa muchacha no te conviene. Pero bueno, si usted la quiere, como decimos los padres, si usted la quiere, si usted piensa que ella es, pues que Dios lo bendiga. A la vuelta de 5 años aparece el hijo todo penqueado, ¿verdad? Todo arrastrado, con las grandes ojeras y tirado por ahí, llegando a la casa. Y a un padre le cuesta decirle: I told you, yo te dije. Ahora aquí, los filisteos gobernando. Ayúdanos, Señor. Y dice Dios: oye, ¿y que no te había dicho yo que los echaras a ellos? Que los exterminaras. ¿Te acuerdas? Te dije: extermínalos, porque si no los exterminas, esta gente van a ser azotes en tu costado. Pero la gente necia paga consecuencias terribles, mis amados hermanos.
Sansón se le conoce por su fuerza, despedazando a un león con sus propias manos. Mató a 1000 hombres con una quijada de asno y reinó por Israel 20 años. Hasta el capítulo 16 prácticamente las cosas caminan bien. Pero en el capítulo 19, hermanos, de Jueces tenemos una situación que verdaderamente parte el corazón. Es una historia que se conoce como la historia de Levita y la concubina. Levita, de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal, diríamos pastor en nuestros tiempos, en nuestros días. Este hombre tenía una concubina, y la concubina pues era, ¿se acuerda usted con el tiempo de Abraham, que tenía su esposa pero le daban una concubina? Resulta que la concubina le fue infiel a Levita. Y como le fue infiel, lo más seguro es que quizás no se entendieron. Entonces la concubina agarró camino y le dijo: bueno, pues si usted no me quiere, me voy por donde mi papá. Y se fue donde su papá. Allá pasó la concubina 4 meses en la casa de su papá. Pero a los 4 meses ya se había aplacado los celos de Levita y dijo: no, pues la verdad que me hace falta la mujer, entonces la voy a ir a buscar. Y se fue a buscarla, se fue a traerla. Estuvo en casa del papá y estuvo con la mujer, estuvieron varios días disfrutando, hablando y toda la cosa, hasta que dijo el levita: ¿sabe qué? Ya estuvo suave, me tengo que regresar, me llevo a mi mujer. El levita había ido con su siervo, así es que me llevo pues a mi mujer, y se fueron. Ahora quiero que ponga atención a esto. De la tribu de Leví, su concubina, su siervo, cuando iban de camino, resulta que le dice el siervo, le dice: jefe, mi señor, mire, si quiere nos quedamos aquí para pasar la noche. Y dice el levita: no, yo no me quiero quedar en ninguna ciudad extranjera. Yo quiero llegar hasta Israel. Nos vamos a pasar la noche en un pueblo de Israel. En un pueblo de extranjeros no. Mire usted, porque peligroso nos pasa cualquier cosa. Y llegan a una ciudad, hermano, a una ciudad de Israel, de la tribu de Benjamín. Y aquí pasa una situación bien terrible. El hombre llegó de noche, entonces ya todo estaba cerrado, nadie le quiso abrir la puerta para pasar la noche, entonces se fueron para la plaza. Estaba en la plaza sentado el hombre con la concubina y con el siervo, cuando apareció un viejo por ahí. Y el viejo se les acercó y les dijo: ¿y ustedes qué hacen aquí? Y dice: no, pues llegamos noche, todo está cerrado, las puertas están cerradas, entonces ni modo, vamos a quedarnos aquí en la plaza, esperar a que venga el día de mañana. Y el viejo les dijo: no, hombre, vénganse conmigo para la casa. Y se los llevó a su casa. Recuerde que es una ciudad de la tribu de Benjamín. Se los llevó a su casa, dice que les lavó los pies, les dio de comer, en fin, hizo todo lo necesario. Cuando al rato, hermano, tocan la puerta. ¿Sabe usted quién era? Eran los hombres del pueblo. Rodearon la casa del viejo. ¿Y sabe qué le dijeron? Lo mismo que dijeron los hombres en Sodoma y Gomorra: sácanos a los hombres que han entrado a tu casa, porque los queremos conocer. De hecho, yo si mal no recuerdo, en el 19:22, mira cómo dice la Nueva Versión Internacional, por favor. Dice: mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Ahora, un momento, no estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Estamos hablando, hermanos, del pueblo de Israel. Judíos tocando la casa del viejo y diciendo: queremos. No, ahí estaba la concubina. Fíjate que en el siguiente versículo, mira lo que dijo el anciano. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped, no cometan tal infamia. 24. Miren, aquí está mi hija, la misma historia de Sodoma. Aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre,
Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. ¿Se da cuenta usted qué es lo que querían hacer? Querían violar al hombre. Pero usted dirá, pero ¿y esa perversión de dónde salió, pastor? Sencillo le explica la Biblia. Salió cuando usted saca a Dios de su vida. Cuando le dijeron a Dios, queremos hacer lo que nosotros se nos ronca la gana. ¿Qué nos importa? Queremos tener sexo con ese hombre. Y lo que pasó más adelante también fue triste. Versículo siguiente dice que aquellos perversos no quisieron hacerle caso. Así que levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron. Escucha esto. Y este versículo, hermano, mira. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué se encuentra esto en la Biblia? Y te voy a decir algo. Yo pienso que Dios quiso que esto estuviera en la Biblia para que el mundo se dé cuenta que cuando una persona hace las leyes de Dios a un lado y quiere hacer las cosas como se le ronca la gana, perversión es lo que vamos a tener en el mundo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no cree usted que esta civilización es la que más se parece a los tiempos de Noé? ¿No cree que el mundo está diciendo, así queremos vivir? No se metan en mi vida. ¿Cuántas instituciones hay hoy en día en el mundo que defienden a todos los grupos que quieren vivir su vida fuera de la ley de Dios? Son derechos humanos. Usted no puede hablar nada en contra de esas personas. ¿Sabe cómo nos dicen a nosotros los cristianos que queremos guardar la ley del Señor? Intolerantes. Así se nos conoce, intolerantes. Y usted puede decir, mira, la verdad que nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de relación. Sí, porque ustedes los evangélicos son intolerantes. Ahí deje, el amor prevalece, que la gente haga como la gente quiera. Se llama anarquía, se llama tomar las leyes de Dios y hacerlas a un lado. Y lo que estamos viviendo no es una novedad. Estamos hablando de cosas que pasaron hace miles de años. Y esto, hermano, esto es un acto vergonzoso. Mire, si esto sucede en la ciudad de Vancouver, le aseguro que mañana pasa todo el día en las noticias lo que estamos viendo en este versículo de enfrente. Si esto sucediera en una ciudad de Canadá, le aseguro que lo tendríamos como de headline en todas las televisoras, en todos los networks el siguiente día. Hombres perversos. Los hombres la violaron y la ultrajaron. Y mire lo que dice, toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Pero la mujer estaba tan dañada que el versículo siguiente dice que llegó a la puerta, despuntaba el alba, cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa. Había sido violada por toda la noche hasta el amanecer. Y llegó a la casa donde estaba hospedado su marido y ahí se quedó hasta que amaneció. El hombre salió. Siguiente versículo, por favor. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo, pero no tuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió a su casa. Ahora se la llevó. Cuando el hombre, ahora recuerde lo que le dije. Este levita le dijo a su siervo, no nos quedemos en ninguna ciudad extranjera. Nosotros nos sentimos seguros en una ciudad de Israel. Fíjate que a lo mejor esto no hubiera pasado si se hubiera quedado en una ciudad extranjera. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, el corazón del hombre. El corazón del hombre. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta rebelión? ¿Por qué tanta perversión? El levita tomó a la mujer, la puso en su asno, se fue de regreso para su ciudad. ¿Y sabe usted lo que hizo este hombre cuando llegó a su casa? Tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos. Esto lo hizo, hermano, este hombre, de esa sed de venganza y de decir, ¿cómo es posible? Mire a lo que hemos llegado en la nación de Israel. Esto no puede quedar sin castigo. Pero por amor de Dios, ¿dónde estaba la ley? No había ley. ¿Dónde estaba el juez? No había juez.
¿Dónde estaba el legislador? No había legislador. ¿Dónde estaba el rey? No había rey, ¿se acuerda? ¿Se acuerda usted cuando aquellas dos mujeres prostitutas estaban durmiendo con sus niños y una mató a su hijo? ¿A dónde fueron? Al rey para que le hiciera justicia. Aquí no había rey, no había justicia, porque recuerde, la frase del libro de los jueces es: cada quien hacía lo que bien le parecía. Tomó un cuchillo, descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Dice el versículo siguiente: todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué hizo esto este hombre? Él lo mandó a todos los principales tribus de Israel, como diciéndoles: esto es lo que hicieron con mi concubina. Lo mandaron a llamar: cuéntanos qué pasó. Pues llegamos a la casa de este señor y ahí llegaron unos hombres perversos y violaron a mi concubina toda la noche hasta la madrugada. La mataron. No hay ley en este país, no hay justicia en este país. Y hermanos, ahí se levantan las otras tribus y se van en contra de Benjamín. Y sabe usted que se levantan las tribus, se van en contra de Benjamín y llegan a la tribu de Benjamín y le dicen: señores, esto fue lo que hicieron ustedes con la concubina de este hombre. Quiero que nos entreguen por favor a los perversos que hicieron esto. ¿Sabe qué dijo la tribu de Benjamín? No se los vamos a entregar. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? No se los entregamos. Y comenzó la guerra, hermanos. Y ahí otra gran matazón. No hay leyes. Y cuando no hay leyes, la gente hace como se le ronca su santa gana. ¿Qué hace usted? Le matan a un hijo y usted quiere brincar, y ¿sabe qué le dice? Te vamos a matar al otro, porque no hay leyes. Usted compra un terreno y usted dice: qué bonito, me voy a ir a vivir a ese terreno, y cuando llega ahí lo encuentro ocupado. Es la ley del más fuerte. Hay otra persona que está en el lugar y dice: ¿tú qué quieres? Este terreno es mío. ¿Quién dice que es tuyo? Es que nosotros pagamos por él. Sí, pero ahora es nuestro. O te vas o te matamos, porque no hay ley. La ley protege los derechos y las libertades de los individuos. La ley provee reglas para resolver conflictos entre las personas. Para eso existen los jurados, las cortes, los jueces. La ley ofrece regulaciones aún a las instituciones financieras para cuidar a las finanzas de las familias. Y la ley de Dios es una ley moral, una ley sacerdotal, espiritual, una ley que le da dirección a la conciencia. Pero tenemos un problema serio en el mundo. Un problema serio. Ahora los legisladores, lo que quieren, dicen ellos, es el bienestar de la gente. Dicen: mire, a mí no me moleste, hagamos lo que la gente quiera. La gente quiere diversión, que tengan diversión. La gente quiere vivir su vida, que vivan su vida. Lo que para unas personas es moral, para otros es inmoral. Bueno, aprendamos a vivir en la diversidad. Ese es el pensamiento en el que vivimos hoy en día. Es por eso que, insisto, que esta civilización es la que más se parece a los tiempos de Noé. De esa manera llegamos al último capítulo. El último capítulo de Jueces, capítulo 21, si mal no recuerdo. Dame el último versículo del libro de los Jueces, por favor. El último. No sabes cuál es, ¿verdad? Ahí está. Ese es el último versículo de 400 años entre la muerte de Josué y el llamado, por decir así, de Samuel. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de esto surgió el sacerdote Elí,
que todos conocemos, capítulos 1, 2, en el libro de Samuel. Y en el capítulo 7, versículo 15, Dios levantó a otro juez, el último. Estamos de primero de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Dios levanta a Samuel, un hombre muy querido por Dios. Samuel fue juez, fue profeta. Samuel ungió a los futuros reyes, porque para allá vamos, hermano. Es la intención de hablar de todas estas cosas que tienen que ver con el gobierno de Dios para llegar hasta la vida de David. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y Samuel comenzó a hablar al pueblo palabra de Jehová. Y volvió la restauración a la nación. Pero para ese entonces ya había muerto muchísima gente. Para ese entonces el pueblo de Israel había pagado consecuencias terribles, hermano. Y esto es lo que encontramos en este libro. Por eso digo, había muchas cosas que no quería mencionar el domingo al mediodía, ¿verdad? Por lo gráfico, lo ilustrativo de las cosas que aparecen en este pasaje. Y déjeme decirle algo. Yo me acuerdo que una de las veces que estuve predicando un mensaje como este en una iglesia, después del mensaje aparecieron unas personas y me dijeron: pastor, yo nunca había oído eso. Y había unos jóvenes que dicen: a nosotros nunca nos han enseñado eso en la escuela dominical. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos la manera de que este tipo de situaciones, pues que es preferible que no se oiga. Es preferible que la gente no sepa de esto, pero está en la Biblia, hermanos. Y recuerde que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y estas cosas están escritas ahí para enseñanza nuestra, para que tengamos temor de estas cosas y apreciemos esto. Por eso es que el salmista dijo: cómo amo yo tu ley, cada día es ella mi meditación. Amados hermanos, esta es la ley de Dios. Amemos la ley de Dios y atémosla en el corazón. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, las cosas que hemos estudiado ahora son cosas que nos hablan con claridad. Cuando Dios desaparece de la sociedad, tenemos una sociedad decadente. Cuando Dios desaparece de la sociedad, hay violencia. Cuando Dios desaparece de la sociedad, hay perversión. Cuando Dios desaparece de la sociedad, hay inmoralidad. Cuando Dios desaparece de la sociedad, quien reina es el diablo. Y nosotros tenemos tu bendita palabra, Padre. Ayúdanos a apreciar tu palabra. Ayúdanos a apreciar este sagrado libro y someternos a tu perfecta voluntad. Someternos a tu autoridad. Oramos por todas aquellas personas que hoy en día hacen honor a estas palabras del libro de los jueces, viviendo como quieren, haciendo las cosas como quieren, sin Dios, sin temor, sin esperanza. Padre querido, bendice tu pueblo y ayúdanos a someternos a esta palabra tuya. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, hoy es una buena oportunidad. Ábrale su corazón a Jesús y dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día yo me entrego a ti, Señor, te necesito. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración,
Queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Mis amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Y este próximo domingo estamos de regreso. Por favor, conéctese con nosotros y sigamos aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Que Dios me los bendiga.